Muy, muy buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? ¿Qué cosas nuevas hay? Cuenten a ver qué cosas diferentes van llegando. Yo, mientras tanto, les doy el saludo a quienes van llegando. Nos vamos encontrando en esta tarde-noche. Y bueno, es un motivo más para celebrar. Un saludo a María Mercedes, Blanca Marín, Mónica Montoya, Emi Giraldo, Nati Vélez, un abrazote gigante. Espero que todo vaya muy bien. Cristina Arbeláez, Carolina Zúñiga, Sergio Escobar, López Natu, Joana Col, Claudia González, Nicolás Sepúlveda, Alvalle 1200, María Fernanda Martínez, Sor Delgado. Bueno, yo veo que van llegando por aquí Mónica Velázquez, Marjorie Ibarra. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Cecilia 52, Besa, qué rico verte por aquí otra vez. Sonia Bacar. Bueno, yo sé que nos estamos haciendo falta ya y que qué bueno que nos volvamos a ver y ojalá se pudiera pronto vernos de manera presencial. Yo creo que ya casicito en algunas de esas charlas que acostumbrábamos a hacer de manera presencial vamos a poderlo hacer. Ya les conté que estamos pensando el 31 de julio hacer el seminario presencial sobre chakras. Ya saben pues que todos están cordialísimamente invitados y que pueden averiguar toda esa información sobre el curso que vamos a hacer, o mejor, la charla que vamos a hacer. Yo no me gusta decirle curso, vamos a hacerlo, como les digo, el 31 de julio, y pueden obtener toda esa información a través de mi secretaria en el consultorio, en el 654-4010, no me lo voy a aprender definitivamente, o el 423-7679. Estos son avisos clasificados que les doy mientras tanto y que ya, como les digo, es un hecho rico que estemos por aquí. Bueno, rico también contarles que bueno, hoy me vacuné, hoy por fin pude, después de los 90 días de haber tenido el episodio del COVID y de pasarlo por fortuna en buenas condiciones, hoy tuve la oportunidad de vacunarme y yo pienso que es responsabilidad nuestra. Por supuesto, respeto todas las posiciones, respeto todas las miradas que ustedes tengan frente a esto. Hola Fede Sierra, hombre, un abrazo. Sara Metral, Dani Trujillo, un abrazo para todos ustedes. Y les decía entonces, yo pienso que es casi que un deber que tenemos el de vacunarnos, y es, digamos, acercar un poquitico el sueño para que nos podamos saludar de otra manera y algún día pensar en que nos podemos quitar todo este disfraz en el que nos metió el virus. Y bueno, soñemos con que eso sea posible. Así que un abrazo gigante y los invito pues a que ustedes den ese paso también, quienes ya puedan hacerlo y deban hacerlo. Como sé que me van a preguntar con cuál me vacuné, pues les cuento que yo me vacuné con la de Janssen, la de Johnson & Johnson. Es una sola dosis y bueno, creo que después hablaremos el porqué de unas vacunas u otras, pero siendo todas, como ya han dicho en muchas partes, digamos que una herramienta más. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que hay más allá de los genes. Y este más allá de los genes es muy, muy, muy importante tocarlo. Un abrazo muy especial para Leticia Garzón, y no me quiero empezar el tema sin darte de verdad un abrazo solidario. Momentos complejos, difíciles, pero sé que sabemos llevarlos y con fuerza y con entusiasmo. Bueno, ahora sí, les decía, ir más allá de los genes implica entender que lo que nos dijeron en algún momento, que la vida dependía única y exclusivamente de los genes y que de acuerdo a la disposición de los genes iba a ser lo que íbamos a vivir cada uno de nosotros, y que por lo tanto casi que veníamos con una especie de misión ya absolutamente definida, y entonces eso como que le quitaba gracia a la vida, ¿no les parece? Pues resulta que esa visión, que hace mucha parte de la física newtoniana, se quedó así por muchísimo tiempo, porque básicamente estábamos mirando la materia como modo de expresión y nos dimos cuenta de que había
había otras posibilidades y que teníamos que explorar un poco más allá de. Y, por ejemplo, nos mencionaban, por mencionarles alguna cosita nomás, el gen D4, que es un gran liberador de dopamina y que cuando se estimula una partecita del cerebro que se llama el núcleo accumbens, en ese núcleo se estimulaba más fácilmente la expresión de ese gen y se liberaba la dopamina, que es la molécula que algunos llaman de la pasión, de las ganas, de la chispa, del entusiasmo, de la berraquerita, ¿sí? Y eso está bien, me parece muy importante, pero digamos que esa fue la visión de tipo genética, insisto mucho más desde la visión de la física newtoniana, que hasta más o menos 1920 tuvo un arraigo muy fuerte y que marcó básicamente todo el desarrollo de la ciencia hasta ese momento, cuando apenas se empezó a esbozar la palabra cuántica, es decir, física cuántica, y empezamos a darnos cuenta de que había otras realidades más allá del simple orden de unas moléculas que se llamaban los aminoácidos esenciales, que son la citosina, la guanina, la timina y la adenina, como moléculas fundamentales que construían o se encargaban, de acuerdo a la expresión y al orden de esas moléculas, se encargaban de sintetizar proteínas, pero, ahí ya empezamos a darnos cuenta que no bastaba con que estuvieran esas 4 moléculas que seguramente ustedes estarán recordando por allá en la física o en la biología mejor del bachillerato, cuando hablábamos, insisto, de citosina, guanina, timina, adenina, y esas moléculas daban origen a toda la información que estaba en los genes. Y resulta que nos dimos cuenta de que se nos había pasado un detallito súper importante, y era no solamente la presencia de esas sustancias, sino del orden que tenían esas sustancias, las que iban a llevar a que se expresara una cosa u otra. Me explico. Esto es como la puntuación en una lectura. Alguien puede leer, no está mal la medicina, y eso ya nos dice una cosa muy importante, no está mal la medicina. O puede leer, no, punto, está mal la medicina, y estamos hablando de 2 cosas completamente distintas, y lo único que cambió fue realmente la puntuación que le dimos. Pues bien, en ese mismo ejemplo, no está mal la medicina o no, punto, está mal la medicina, estamos entendiendo que la expresión, ojo a la palabra que acabo de utilizar, la expresión depende de esa puntuación, es decir, de la lectura que estemos haciendo, y de eso va a depender también cómo se van a manifestar, cómo se van a expresar esos genes. Entonces, pudiéramos decir algo así como que la epigenética sería la puntuación dentro de una lectura. Uno se pone a pensar, a ver, en cada célula hay enrollados cerca de 2 metros de ADN. Ustedes se imaginan, en esa particulita tan pequeña que tenemos que ver microscópicamente, están enrollados en el núcleo celular 2 metros de ADN o de código genético, llamémoslo así más fácil para que entendamos. Es decir, de lo que se supone que es nuestra herencia y que está empaquetada gracias a unas sustancias que se llaman las histonas. Eso se envuelve a tal presión que inmediatamente en esa compresión queda reducida toda la información del código genético. No sé si algunos conocen algunas especies de toallitas que comprimen tremendamente y que cuando ustedes las echan en un poquito de agua inmediatamente se distienden, y obviamente esa es como la expresión genética si hiciéramos esa analogía. Pues bien, lo propio ocurre con esto del ADN y el enrollamiento que tiene y el empaquetamiento que tiene ese ADN en el núcleo de la célula. Se pensaba entonces que si todo ese ADN, ojo a esto es muy importante, si todo ese ADN estaba allí en el núcleo de la célula, pues eso equivaldría, si vemos lo macro en lo micro, es decir, si vemos como al ser humano en la célula tiene un aparato reproductivo, un aparato metabólico, un aparato energético, así como nosotros de manera macro tenemos todo este tipo de posibilidades. Pero entonces, si lo viéramos de esta manera, pensaríamos
que pues entonces el cerebro de la célula sería el núcleo de la célula, donde está empaquetado, insisto, todo ese ADN. Pero, oh sorpresa, llegó un biólogo moderno que por fortuna todavía está vivo y sigue haciendo muchos aportes, Bruce Lipton, que por cierto escribió un libro muy especial dentro de muchas otras cosas que se llama La biología de la creencia. Yo les recomiendo mucho este libro porque es escrito de una manera muy amena, accesible a cualquier persona que no tenga doctorados en ciencias ni mucho menos, pero sí nos permite entender que a través de las creencias se pueden expresar o no muchos genes. Pues bien, este hombre es un biólogo convencional, clásico, maestro, además docente, y que de un momento a otro entró en una crisis tremenda porque se dio cuenta que resulta que lo que había estado enseñando durante 20 o 30 años no era completamente cierto y que en verdad muchas cosas podían hacer que se modificaran los genes, y se empezó a hablar entonces de la famosa epigenética. Epigenética, lo que está por encima de los genes. A ver, para entenderlo mejor, todos los tejidos tienen el mismo ADN, pero por ejemplo una reacción que se llama la metilación puede hacer que unas células se expresen, por ejemplo, generando las funciones del hígado, pero otras las funciones del pulmón y otras las del riñón. Es decir, que todas esas expresiones de una célula madre, es decir, de una célula que dio origen a todas las células y que tenía toda la totipotencialidad, es decir, que tenía todo el potencial para dar origen a cualquier célula del organismo, entonces podía diferenciarse de una manera u otra, perteneciendo a un órgano u otro, de acuerdo a esa expresión del código genético. Esto es bien interesante, a mí es que me parece apasionante, porque el propio organismo se encarga de seleccionar la información para dar origen a esto que estamos mencionando, y por supuesto a la expresión completamente distinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa reacción que se llama la metilación puede dar origen a que un gen se exprese o no se exprese. Entonces pudiéramos decirlo de una manera muchísimo más sencilla y para que todos entendamos que la epigenética es la influencia del entorno, del medio ambiente en el desarrollo de los genes. Es decir, de ese entorno depende que tengamos o no una expresión que va a manifestarse, y esos genes se activan o se desactivan en diferentes etapas. Por ejemplo, unos genes se desarrollan a partir de la pubertad, por decir algo, cuando se da origen a todo el desarrollo hormonal, u otros se pueden desarrollar en el momento del embarazo y dar origen a ciertos comportamientos en el cuerpo. Pero también nos dimos cuenta de que cosas externas podían hacer cambios completamente importantes. Por ejemplo, digamos que modificar ciertos hábitos puede cambiar la respuesta química de nuestro organismo. Es decir, el hecho de hacer deporte, por ejemplo, una cosa tan simple, puede hacer que la química sanguínea cambie por completo y que entonces la expresión de los genes sea distinta. Eso significa ni más ni menos que la excusa de que es que éramos hijos de tal y heredamos esto de tal, entonces vamos a tener que sufrir de esto, era absolutamente inválida, y hoy podemos decir que el 90% de las cosas no dependen de esos genes, sino de la expresión de los genes, que a su vez depende más del entorno, es decir, de lo epigenético. Entonces, ¿qué cosas pueden influir? Factores ambientales, por ejemplo. No es lo mismo que un gen se exprese o no de acuerdo a esa carga ambiental que pueda haber. O la alimentación también, factor fundamentalísimo, y hoy sí que se le está haciendo fuerza a esto. O los ciclos del sueño, sin duda, alguien que no tenga unos buenos ciclos de descanso no va a manifestarse de la misma manera y va a alterar su fisiología, su comportamiento. Entendemos entonces, por ejemplo, por qué unos gemelos idénticos, homocigotos, es decir, esos que partieron de un mismo óvulo fecundado, que se divide a su vez, hagamos de cuenta que esta es la célula, y por una cosa que se llama la mitosis, hace este movimiento y se parte en dos y da origen
a dos personitas que se empiezan a formar ahí, pero ¿por qué si tienen toda la misma información, el mismo código genético? Es decir, fueron fecundados por el mismo espermatozoide y simplemente después repartieron sus genes, pero de igual manera, ¿por qué entonces ese gemelo idéntico más adelante alguien puede enfermarse del cáncer de seno y la otra persona no? O puede cambiarle el color de los ojos o del pelo y el otro no, y resulta que esto va en esa expresión externa que tiene que ver más con el fenotipo que el genotipo, es decir, la expresión, la fachada como tal. Y esto hace a su vez entonces que esos factores ambientales nos vayan mostrando que es perfectamente posible cambiar esa sucesión de hechos en nuestro cuerpo. Entonces el ejercicio, el estrés, esos hábitos que estábamos mencionando pueden decirnos que se puede modificar por completo la expresión de ese ADN. Entonces hay, digamos que también otros gemelos idénticos que desarrollan la misma enfermedad, pero a edades diferentes, que hizo que uno la expresara mucho más temprano y otro más tardíamente, simple y llanamente ese entorno. Ojo a eso porque es muy importante. Cosas, por ejemplo, como el aislamiento social, ahora que lo estamos viendo, obviamente como resultado de toda esta situación de pandemia, hacen que muchas enfermedades inflamatorias se manifiesten, o que muchas enfermedades del corazón se manifiesten, o que muchas enfermedades de tipo autoinmune se manifiesten, porque todo el mundo vive su confinamiento de una manera distinta. Alguien me decía, yo estoy feliz con el confinamiento, estuve feliz en esos días de encierro porque yo me sentía en contacto conmigo misma y con la familia. Otro dijo, no, esto fue lo más horrible del mundo porque yo amo a mis hijos, pero es imposible trabajar con los dos niños ahí trabajando o tratando de que yo juegue con ellos, y cambia por completo entonces la visión de una cosa u otra. O por ejemplo, a tres hijos, se les muere la mamá y uno dice, catástrofe total, se me acabó la vida. Otro dice, pues siquiera se murió, estaba sufriendo. Y el otro probablemente dice, no, yo no la llevaba con esta señora y siquiera se murió esta señora tal, ¿sí? Y resulta que estamos viendo un mismo hecho, pero vivido de una manera completamente diferente. Eso implica entonces que la lectura que le demos y que la comunicación que le demos a esto que nos está ocurriendo va a cambiar por completo la expresión final y el mensaje que debe ser decodificado. Les voy a leer una cosa que a mí me parece muy simpática, que es escrita sobre la manera en que como nos comunicamos a veces se convierte en una especie de teléfono roto que distorsiona por completo la información, y es la famosa historia del cometa Halley, contada por diferentes personas. Entonces hay un comunicado del director general al gerente que dice: el próximo viernes alrededor de las 5 de la tarde aparecerá el cometa Halley en esta zona. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años. Por favor, reúna a todos los trabajadores en el patio de la fábrica con cascos de seguridad, que allí les explicaré el fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podremos ver este raro espectáculo a ojo descubierto. En tal caso, todos deberán dirigirse al comedor, donde se exhibirá un documental sobre el cometa. Este es el primer comunicado, pero después viene el memorando del gerente al director de recursos humanos, y miren ya cómo se empieza a distorsionar un poquito. Dice: por orden del director general, el viernes a las 5 de la tarde aparecerá sobre la fábrica, si llueve, el cometa Halley. Reúna todo el personal con casco de seguridad y llévelo al comedor, donde tendrá lugar un raro fenómeno que sucede cada 78 años a ojo desnudo. Y después viene el del director de recursos humanos al jefe de personal, que dice: a solicitud del director general, el científico Halley, de 78 años de edad, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica el próximo viernes a las 5 de la tarde usando un casco de seguridad, pues estará presentando un documental sobre el problema de la lluvia, y el director hará una demostración en el patio de la empresa. Miren pues hasta dónde se va deformando ese mensaje. Después viene el jefe de personal al jefe de turno y le dice: el viernes a las 5 de la tarde, el director, por primera vez en 78 años, aparecerá en el comedor para firmar el documental Halley desnudo junto al famoso científico y su equipo.
en realidad no es firmar, sino filmar, debo creer que es así. Bueno, todos deben presentarse con casco de seguridad porque el documental tratará de la seguridad en condiciones de lluvia. Miren pues a dónde vamos. Viene el siguiente comunicado del jefe de turno al jefe de brigadas. Todos, sin excepción, deben presentarse desnudos con los agentes de seguridad de la fábrica en el patio de la misma este viernes a las 5 de la tarde. El director vendrá acompañado de Haley, un artista muy famoso, y su grupo, que mostrará en el documental Bailando bajo la lluvia. En caso de que en verdad llueva, hay que irse al comedor con cascos de seguridad. Esto ocurre cada 78 años. Y finalmente, el comunicado que ponen en la cartelera. A todo el personal, el viernes cumple 78 años el director general. Por tal motivo se dará libre a todo el mundo sin excepción para la fiesta que tendrá lugar en el comedor a las 5 de la tarde con el grupo Haley y sus cometas. Todos deben ir desnudos y usar condones de seguridad porque lloverá y se va a formar tremenda fiesta en el patio de la fábrica. Miren pues cómo se distorsiona por completo un mensaje que va haciendo exactamente lo mismo que el código genético en la expresión. Esa expresión de los genes depende de que, por ejemplo, los clones puedan alterar el fenotipo, la apariencia que tienen, precisamente porque la lectura es distinta. Entonces, existía antes una creencia que decía que los genes controlan nuestros rasgos, pero eso ya lo hemos superado y podemos cambiar la lectura de los genes, y por eso decíamos, más allá de los genes, más allá de la física newtoniana, más allá del mundo físico, existe una expresión que se da a través de la física cuántica, donde vemos que un átomo es simplemente más que una estructura física, es una estructura vibracional de energía, y que esa energía puede ser cambiada por el entorno. Y ni qué decir entonces, si sabemos que ya lo hemos expresado en varias ocasiones, la energía influye sobre la materia, y por tanto un pensamiento que es energía, que es un átomo que está, digamos que en movimiento, son átomos que están en movimiento, es energía vibratoria, ese pensamiento va a influir en la materia, nos va a cambiar por completo. Y ojo, porque una vibración energética puede hacer que haya por lo menos 100 veces más cambios en la fisiología del cuerpo que un simple estímulo químico. Es decir, va a llegar el punto en que posiblemente reemplacemos muchos de los químicos que tomamos actualmente para muchas patologías por pensamientos adecuados, por afirmaciones adecuadas que van a cambiar el nivel vibracional y el nivel de expresión de esos genes. Por ejemplo, pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de libertad, pueden hacer que el nivel vibracional sea completamente distinto a otro tipo de expresiones, por ejemplo, de angustia, de ansiedad o de estrés. Ya lo sabemos por los experimentos de Emoto. Cuando Emoto somete cristales de agua a unos pensamientos afirmativos y positivos, ellos se ordenan de una manera maravillosa, pero cuando son, digamos que se recibe a través del agua un insulto, una agresión, algún tipo de ira, esos cristales se ordenan, o mejor, se desordenan de manera completamente caótica. Todo esto parte entonces, insisto, de muchas de estas observaciones. Bruce Lipton hacía que, él tomaba, por ejemplo, 3 cajas de Petri con células madre que deberían manifestarse de una forma o de otra, pero resulta que se da cuenta de que empiezan a crecer esas células madre y unas dan origen a una información, otras a otra información y otras a otra, y eso dependió única y exclusivamente del entorno en el que habían quedado esas cajitas de Petri. Si estaban en un lugar donde eran afectadas por ruido, por sonido estridente, esas células se desorganizaban de una manera completamente caótica, como les dije. Pero si esas células en cambio eran sometidas a una buena alimentación, a buenos ciclos de luz, todas estas cosas, el desarrollo era completamente ordenado y empezaba a generar los tejidos que tenían que expresarse. Entonces, por eso decíamos ahorita, al principio se pensó que el núcleo de la célula era el cerebro, pero este señor hizo un estudio muy especial, y es que a varias de estas células les extrajo el núcleo, y la sorpresa fue
que las células continuaron viviendo durante varios días sin ningún problema, cosa que no ocurriría si nos quitaran nuestro cerebro. Si nos quitaran nuestro cerebro no tenemos más de 2 minutos chapaleando y simplemente intentando hacer un recurso que ya es medio instintivo y del cerebro arquetípico, pero que no nos permitiría la vida. Entonces él concluye finalmente que definitivamente el cerebro de la célula no está en el núcleo como creíamos, y esto modificó por completo la información. Y hoy sabemos que probablemente ese cerebro de la célula sea más bien la membrana celular, que es la que detecta, percibe lo que haya en el exterior, y de eso depende cómo se comporte la célula internamente. Es decir, viéndolo en lo macro, de esto que nosotros percibamos del entorno va a depender lo que nosotros estemos transcribiendo. Dicho también de otra manera, los genes son como los planos de un edificio, pero esos planos no se van a activar solos. Esos planos necesitan unas señales que son recibidas para poder entonces hacer que, como en el caso de la membrana, se activen esos genes. ¿Y cuáles son esas señales en el caso de las células? Pues las hormonas, las moléculas, los nutrientes que activan a la membrana celular, y eso mismo ocurriría en el nivel macro. Ese entorno que depende de cómo nos alimentemos, si hacemos ejercicio o no, si nos relacionamos con personas vitaminas y no con personas vampiro, si estamos dedicando los momentos de descanso adecuados, si simplemente tenemos en cuenta que en nuestra agenda haya un espaciecito para el yo con yo. Así que esas creencias que son producto de todo lo que estamos trayendo del exterior hacen que cambie la expresión de los genes, y que entonces ya no dejemos de estar siempre en una actitud de lucha o huida, como es lo que hacemos corrientemente, y que activa todos los sistemas de estrés y la producción de cortisol, y hacen que, por ejemplo, la sangre vaya a los músculos en señal de que tenemos que correr y afanarnos, y entonces cambia por completo una respuesta. Y más bien, si creemos que somos fuertes, que tenemos muchísimas posibilidades y potencialidades que están esperando porque nosotros hagamos el silencio suficiente para que nos escuchemos a nosotros mismos, entonces vamos a generar señales tan importantes que nos van a fortalecer significativamente y van a expresar esos genes de una manera diferente, y por lo tanto muchas de las enfermedades de las que sufrimos comúnmente se pueden perfectamente recuperar. Hay muchas enfermedades que ya hoy se consideran con un altísimo componente psicosomático, como son algunos tipos de artrosis, algunos tipos de gastritis, muchas lesiones de la piel, muchas lesiones del sistema gastrointestinal, y el solo hecho de cambiar esas afirmaciones por otras cosas va a modificar por completo esto que les estoy diciendo. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que ese conocimiento es poder, y que en nosotros está la posibilidad de empezar a reemplazar este tipo de afirmaciones por cosas completamente distintas que nos van a llevar a que cambiemos ese entorno. Bueno, vamos a terminar con la meditación de hoy. Yo les voy a pedir que hagamos una meditación muy especial, y voy a tratar de resumirles un poco una historia de alguien que nos pidió el favor de que hiciéramos una meditación por esta persona. Por eso no es necesario ni siquiera conocer muchos datos, ni el nombre, ni nada de esas cosas, sino que vamos a hacerlo de una manera completamente desprevenida, de una manera completamente altruista, y simplemente queriendo transmitir lo mejor que hay en nosotros, para que esta persona que en este momento, y después de más de un mes, y que sufrió un accidente automovilístico, o mejor, un accidente motociclístico muy complejo, que recibió un impacto, un trauma cráneoencefálico severo, y que lleva más de un mes en coma, con unos índices neurológicos supremamente complejos y desalentadores, pues esta persona nos pide que hagamos una meditación por ella, y pues por supuesto que lo vamos a hacer, y esperamos que esto pueda ser de alguna utilidad para este ser que en este momento, insisto, tiene a toda su familia muy angustiada, muy preocupada por todo su desenlace. Y simplemente les voy a pedir que nos conectemos
con nuestro ser esencial. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica y pausada. Y así como hemos hablado de este tema, más allá de los genes, entendemos que la conciencia es no local y que por tanto nosotros, si estamos alineados, si estamos en una misma dirección, si tenemos una pureza de móvil, es decir, si lo que nos mueve es el altruismo, mucho más allá del afán de reconocimiento, podemos sumar las energías de este grupo que está ahora aquí y dirigirlas a esta persona, que es una persona muy joven, poco más de 30 años, y que requiere de nuestra presencia. Insisto, lo hacemos de manera impersonal, por eso no es necesario ni siquiera conocer su nombre o muchas cosas de su vida personal, sino entendámoslo como ese ser que está en este momento en esa situación de coma por ese trauma encefalocraneano severo. Llevamos entonces toda esa información guardada desde los códigos del amor, desde la expresión de nuestro corazón genuino, ampliando ese campo electromagnético de todos y cada uno de nosotros, y nos decimos mentalmente con pureza de móvil, es decir, con esa sana intención, e inspirados por un corazón amoroso, nos ofrecemos como grupo para este trabajo de sanación. Y visualizamos a esta persona en su lecho de enfermo, visualizamos a todo su núcleo familiar y lo llevamos también a nuestro corazón y formamos redes que nos unen en una actitud completamente impersonal y llevamos lo mejor de nosotros a ese ser que está allí en su lecho. Visualizamos como si pudiéramos llevar una luz verde esmeralda a nivel de todo el tejido cerebral. Esa luz permite, esa frecuencia permite que los vasos irriguen muchísimo mejor las zonas que en el cerebro están isquémicas, es decir, con falta de oxígeno, porque han sido sometidas a un grado de inflamación muy severa y que están comprometiendo significativamente sus funciones. Visualizamos cómo esa luz verde llega hasta el cerebro de esta persona, permitiendo que se irriguen mejor esos tejidos, e imaginamos como si esos tejidos poco a poco fueran regresando a su estado normal, disminuyendo la producción de sustancias proinflamatorias y facilitando la comunicación entre las neuronas, tratando de que aquellas neuronas que no sufrieron ningún tipo de lesión puedan reemplazar parcialmente el funcionamiento de esas células que han quedado aprisionadas por ese grado de inflamación tan severo y que comprometieron severamente sus funciones al punto de ponerlo al riesgo de la muerte. Y visualizamos entonces cómo el alma de este ser se conecta con su instrumento, con su ser físico, con esa materia, e imaginamos cómo la luz grupal del alma grupal se conecta con el alma individual de este ser, y tratamos de, al conectar con esa alma individual, facilitar el proceso en que el alma decida su presencia o no, y si su decisión es permanecer, visualizamos como si ese contacto con el alma individual pudiera descender hacia su cuerpo físico a través de la coronilla e instaurar allí los patrones, los arquetipos adecuados de ese cerebro y de todas sus estructuras que en este momento empiezan a recibir el influjo de esa alma individual para de nuevo retomar su normal funcionamiento y volver a regresar a condiciones adecuadas que le permitan de nuevo conectarse con el hilo de vida y con el hilo de conciencia, que le llevan a estructurar de nuevo su posibilidad de vivir en condiciones normales, en condiciones aceptables, y permitimos entonces que esto llegue a este ser
Nos visualizamos a nosotros mismos entregando lo mejor de nosotros, ese corazón amoroso que se contacta con Él y con esa fuerza ordenante que es la mayor de las fuerzas, que es la fuerza del amor incondicional, que parte de nuestro corazón y se expande hasta llegar a ese ser. Visualizamos esto que el alma hace por ese cuerpo físico. Lo conectamos también con sus patrones emocionales y mentales y conectamos a todo su núcleo familiar para que a través de esa red de soporte puedan ayudarle a este paciente a salir adelante. Retiramos el exceso de energía y damos gracias por esta oportunidad de servicio y poco a poco nos vamos incorporando de nuevo a nuestro cuerpo físico, a este lugar, a este aquí, a esta presencia. Damos gracias por poder prestar un servicio, esperamos que pueda ser de mucha ayuda. Y a todos ustedes, por supuesto, las gracias, porque esto es una cosa que no tiene que ver con nada de tipo individual, es una cosa que hacemos de manera impersonal y simplemente poniendo por encima de cualquier cosa el interés de servir. Bueno, a todos de nuevo muchísimas gracias, me despido, Sara Metral, Pilar Loaiza, Juli Montoya, M. Duque, Sor Delgado, sus historias siempre tan ilustrativas, unas reales, y está bien curiosa el teléfono roto. Es de verdad que es impresionante, yo gozo contando esa historia muchas veces. Nicolás Sepúlveda nos dice, excelentes aportes para vivir día a día, muchas gracias a ti. Sor Delgado, Masaru Emoto, sí, es el que maneja toda esta parte que les estaba mencionando ahorita. Miriam Susana, un abrazo. Aconciagio con Augusto, bueno, estos a veces son muy difíciles de leer. Está en la membrana, especialmente la información del ASCIA y, bueno, no sé qué más nos están diciendo, que corresponde a los proteoglicanos, perfecto. María Eugenia López, gracias por brindarnos esta información. Marta Restrepo, un abrazo a ti también. Olga Piedad, mil gracias por compartir información. María Eugenia López, valiosos conocimientos. Bueno, el saludo muy, muy especial para todos ustedes, Ara Espinel, El Paraíso de las Aves, Gerson, Moni Velázquez, Jacqueline, María Eugenia López, creo que ya te saludé, Marta Restrepo, Meduque, en fin, a todos ustedes un abrazo gigantesco, enorme, y entonces nos volvemos a ver el próximo jueves, 6:30 de la tarde, sigamos compartiendo, ya saben que estas redes nos pertenecen a todos, les cuento que ya vamos poco a poco acercándonos a los 5,000 seguidores, yo jamás soñé con este tipo de cosas, pero más allá de eso, sabemos que entonces que hay por lo menos 5,000 personas o 5,000 familias que pueden llevar este tipo de informaciones y nutrir a otros. Así que gracias a ustedes, gracias a ti, de Yokame, por estas palabras tan bonitas. Dice, gracias por hacerme ver la vida de manera diferente. Pues bueno, qué bonito esto. Abrazo gigante, chao, chao, y que descansen.